¿Qué harías si un ser querido desapareciera de repente, sin explicación, sin pista alguna? ¿Cómo reaccionarías si días después descubrieras que no fue un simple accidente, sino el resultado de un crimen atroz, perpetrado por alguien que nunca imaginaste? Este es el caso de Marta Calvo, una joven que se vio atrapada en una pesadilla que la sociedad jamás podría haber anticipado. Y lo peor de todo, la oscuridad de su historia aún permanece sin respuesta en muchos aspectos. Acompáñame a conocer la verdad detrás de una de las desapariciones más aterradoras y misteriosas de España. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Marta Calvo, una joven de 25 años, desapareció el 7 de noviembre de 2019 en Manuel, un pequeño pueblo de Valencia, España. Marta había estado en contacto con su madre, Marisol Burón, esa madrugada. Según los testimonios, Marta le envió un mensaje diciendo que no regresaría esa noche a casa porque estaba con un hombre. Le envió su ubicación, una casa en la calle San Juan Bautista, y todo parecía estar en orden. Pero lo que nadie sabía es que tras esa última comunicación, Marta nunca más volvió a dar señales de vida. Lo que comenzó como una desaparición misteriosa, pronto se convirtió en una historia de terror. Marta fue víctima de un crimen brutal, perpetrado por un hombre cuya verdadera naturaleza estaba oculta tras una fachada de normalidad. Marta Calvo nació el 28 de septiembre de 1994 en Valencia, España. Desde joven mostró una gran dedicación por la estética y la belleza, lo que la llevó a soñar con abrir su propio centro de estética junto a su madre, Marisol Burón. Marta era una joven extrovertida, amable y llena de vida. A pesar de los obstáculos, ella estaba decidida a cumplir su sueño de abrir un centro de estética llamado Ponte Guapa, y había preparado el contrato de alquiler del local. Marta vivía con su madre, con quien tenía una relación cercana y llena de confianza. Marisol la describía como una persona trabajadora y comprometida con sus proyectos. Sus padres, aunque separados, siempre estuvieron presentes en su vida, apoyándola en todo lo que hacía. A pesar de ser una mujer adulta, Marta mantenía una relación cercana con su madre, a quien contaba todo sobre sus planes y sueños. Marta era para todos los que la conocían una joven común, con aspiraciones y con la vida por delante. Pero esa vida sería arrebatada de forma brutal. El 7 de noviembre de 2019, Marta decidió quedar con un hombre con quien había contactado previamente. Este hombre, Jorge Ignacio Palma, era un colombiano de 45 años y aunque parecía ser una persona tranquila, su vida estaba lejos de ser normal.
Jorge Ignacio Palma tenía antecedentes penales por tráfico de drogas en Italia, de donde había sido deportado, y en el momento de los hechos se encontraba en libertad condicional. Según las investigaciones, Jorge se dedicaba a buscar mujeres que trabajaban en el ámbito de la prostitución, como Marta, y a través de su contacto con ellas, las manipulaba para llevarlas a su casa, donde las obligaba a consumir sustancias. Durante estos encuentros, se les ofrecía dinero a cambio de relaciones sexuales, y en muchos casos, como sucedió con Marta, las mujeres no eran las únicas que consumían drogas, sino que Jorge también las obligaba a hacerlo de manera peligrosa, a veces incluso introduciendo la droga en sus cuerpos sin su consentimiento. Durante la investigación, la policía descubrió pruebas cruciales que involucraban a Jorge Ignacio Palma en la desaparición de Marta. El hecho de que Marta no se hubiera comunicado más con su madre y que su ubicación dejara de actualizarse en su móvil fueron indicios claros de que algo había salido mal. Al realizar una inspección en la casa de Jorge, la policía descubrió que ésta había sido limpiada con excesiva meticulosidad. El testimonio de otras mujeres que habían sido víctimas de Jorge comenzó a confirmar las sospechas. Varias de ellas afirmaron que Jorge las había drogado y las había abusado sexualmente, lo que hizo que se convirtiera en el principal sospechoso de la desaparición de Marta. Además, se encontraron restos de piel y pelos en las cañerías del baño de su casa, lo que sirvió como prueba material en su contra. Jorge había desmembrado el cuerpo de Marta y, como parte de su plan para ocultar los restos, arrojó las partes del cuerpo en distintos contenedores de basura en varias localidades cercanas. La policía rastreó varios vertederos, pero no encontraron nada de Marta. A pesar de la confesión de Jorge, el cuerpo de Marta nunca fue encontrado, lo que dejó a su madre Marisol sumida en un dolor interminable. Las víctimas que sobrevivieron fueron claves para desentrañar la verdadera naturaleza del monstruo que se escondía bajo la fachada de Jorge Ignacio Palma. Al principio, se pensó que Marta Calvo era solo una víctima más de un hombre que, al igual que muchos criminales, se había escondido entre las sombras. Pero las confesiones de las mujeres que lograron escapar de sus manos revelaron un patrón perturbador. En los meses posteriores a la desaparición de Marta, varias mujeres comenzaron a denunciar a Jorge contando historias que congelaron la sangre. Cada una de ellas compartió con la policía y los medios cómo Jorge las había manipulado, forzado a consumir drogas y luego, en algunos casos, dejado al borde de la muerte. Ellas, víctimas de abuso y violencia, lucharon por sobrevivir y sus testimonios fueron cruciales para atrapar a Jorge. Una de las primeras en hablar fue Milena, una joven que había estado con él en el verano de 2018. Milena relató que Jorge le introdujo cocaína en sus partes íntimas, sabiendo perfectamente que esa sustancia sería absorbida más rápido en el cuerpo de esa manera. Lo que sucedió después fue una aceleración del pulso, dolor intenso y un malestar que casi la mata. Milena, aterrada y con el corazón acelerado, fue al baño y descubrió que había extraído varias piedras de cocaína de su interior. Fue a toda prisa al hospital, donde los médicos le dijeron que había estado a punto de morir por la cantidad de droga que había consumido. Milena logró escapar, pero el trauma nunca la abandonó. Irene, otra víctima, también se atrevió a hablar después de que la historia de Marta tomara un giro más mediático. Irene tenía solo 18 años cuando Jorge la contactó en la web donde ella ofrecía sus servicios.
En su caso, ella aceptó lo que pensaba que era una cita normal, pero Jorge tenía otros planes. La recogió en Valencia y la llevó a su casa en Lollería, un pequeño pueblo cercano. Durante el trayecto, Jorge le ofreció una enorme bolsa de cocaína, insistiendo en que la consumiera. Al principio, Irene se resistió, pero finalmente cedió a la insistencia del hombre. Lo que sucedió después fue un círculo de abuso. Al llegar a la casa de Jorge, Irene notó que el vino que le ofreció tenía un sabor extraño. Al no beber mucho, Jorge la presionó para que continuara consumiendo la droga. Durante el encuentro, Irene comenzó a sentirse mareada y con taquicardia. La situación empeoró rápidamente cuando, después de un rato, perdió el conocimiento. Lo que sucedió después fue aún más aterrador. Cuando Irene despertó, Jorge estaba encima de ella, golpeándola con la intención de despertarla. Sin poder moverse, le ayudó a levantarse y la llevó al baño sin hacer nada para ayudarla realmente. Irene, desconcertada y aterrada, descubrió que en las 7 horas que pasó en la casa de Jorge, solo le pagó una parte de lo acordado. ¿Dónde estaba el resto del dinero? A la mañana siguiente, cuando regresaron a Valencia, Irene se dio cuenta de que faltaban 1.000 euros de su bolso. Jorge solo le entregó 100. Un robo adicional. Un abuso que las palabras no pueden describir. Tras este suceso, Irene pasó por un proceso de tratamiento psicológico para poder superar el trauma. Su mente no podía dejar de recordar las pesadillas de lo sucedido. A pesar de haberlo bloqueado en WhatsApp, Jorge volvió a ponerse en contacto con ella meses después por correo electrónico. No obtuvo respuesta, pero Irene ya había dejado atrás ese infierno. Pero la verdadera revelación llegó cuando, meses después, Irene vio una noticia sobre Marta Calvo en la televisión. Fue entonces cuando la reconoció al instante. Jorge Ignacio Palma era el mismo hombre con el que había estado. Fue una revelación espantosa, pero Irene no lo pensó 2 veces. Llamó a la Guardia Civil y compartió su testimonio, ayudando a las autoridades a descubrir más sobre el modus operandi de Jorge. A medida que las agraviadas fueron hablando, la imagen de Jorge Ignacio Palma se fue desdibujando aún más. No era un simple hombre que cometió un crimen por error. Era un depredador que con una frialdad desconcertante había manipulado y abusado de al menos 8 mujeres, todas ellas mujeres vulnerables en situaciones de desventaja. Esas mujeres que lograron sobrevivir a pesar de lo que sufrieron fueron las piezas clave en la caída de Jorge Ignacio Palma. No solo ayudaron a exponer su verdadero rostro, sino que trajeron algo de justicia a las víctimas que no pudieron sobrevivir a sus manos. Marta Calvo, como otras mujeres antes y después de ella, pagó con su vida por confiar en alguien que solo buscaba satisfacer sus deseos sádicos. La confesión de Jorge Ignacio Palma solo fue un eco de la verdad, pero no la verdad completa. ¿Dónde está el cuerpo de Marta? Esa es la pregunta que sigue sin respuesta. Una herida abierta para su madre, Marisol, que aún espera poder enterrarla y hacer su duelo. El 4 de diciembre de 2019, Jorge Ignacio Palma se entregó a las autoridades tras la presión mediática y las denuncias de otras víctimas. Durante su interrogatorio, Jorge confesó el crimen, relatando cómo Marta había muerto por una sobredosis de drogas, aunque sus explicaciones fueron ambiguas y no coincidían con los hechos. En su declaración,
Jorge intentó deshacerse del cuerpo para no ser acusado, cortando y arrojando los restos en diferentes lugares. Aunque la policía nunca pudo recuperar los restos de Marta, las pruebas de su culpabilidad fueron suficientes para que fuera detenido y procesado. El juicio de Jorge Ignacio Palma comenzó en junio de 2022. Durante el proceso surgieron más detalles espeluznantes sobre sus métodos y su comportamiento. Se descubrió que Jorge no solo había sido responsable de la muerte de Marta, sino también de otros crímenes similares contra otras mujeres, a quienes también había manipulado y drogado. El Tribunal Supremo lo condenó a prisión permanente revisable en septiembre de 2024, además de condenarlo por las muertes de otras 2 mujeres y los intentos de asesinato de 8 más. La condena no devolvía a Marta a su madre, ni reparaba el daño irreparable que él había causado, pero al menos fue un paso hacia la justicia. Este caso nos muestra lo más oscuro de la naturaleza humana. Un hombre que, tras años de ocultarse bajo una fachada de tranquilidad, se convirtió en un monstruo. Pero también resalta algo que no debemos olvidar: la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones de abuso, y cómo algunas de ellas, como Marta, pagaron el precio más alto. Marta Calvo no fue solo una víctima más de un crimen, sino también el símbolo de tantas mujeres que por diversas razones no tienen las mismas oportunidades de defenderse. Este caso nos recuerda lo frágil que es la vida, cómo en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar, y nos deja con la amarga pregunta: ¿cuántas víctimas más existen que aún no tienen voz? Este caso no solo debe servir como un recordatorio de que los criminales pueden estar en cualquier lugar, sino también de que debemos estar siempre alerta y dispuestos a apoyar a las personas más vulnerables a nuestro alrededor. La justicia, aunque haya llegado para Marta, no se detiene aquí. La búsqueda de justicia no termina nunca.